ya con las personas que estamos conectados. Y bien, vamos a iniciar de nuevo donde nos quedamos la última sesión, la sesión pasada, que era en el manejo de la interfaz. En este caso ya habíamos visto muchas cosas en la interfaz. Vimos nada más de manera para recapitular brevemente. Vimos, permítame tantito, si me escuchan, chavos, Sí, escuchamos. antes Sí, de... se escucha. Ok, bueno, entonces, continuamos. Nos habíamos quedado en la parte de acá, del proyecto y consola, que era, faltaba explicar qué era o qué hacía en estas ventanitas para, pues ya empezar a construir nuestras primeras actividades, nuestros primeros proyectos. Y bien, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es continuar con estas dos ventanitas que nos faltan. La primera es la de proyecto. Vamos a ver qué podemos hacer acá, para qué nos sirve, qué cosas podemos manipular en esta ventanita. Y después vamos a ver la de consola. Entonces, vamos con la de proyecto. Esta carpeta de proyecto es mi carpeta, mi ventana de carpetas, en la cual yo puedo tener organizada por carpetas o por forma de lista todos los elementos que vayamos a trabajar aquí en mi proyecto. O más o menos parecido a la ventana de jerarquía, en la cual en jerarquía nosotros vamos a tener todos los elementos o objetos de juego que tengamos en la escena 3D, y vamos a ver en forma de lista en la ventana jerarquía. Si yo aquí tengo un cubo, lo voy a ver acá en forma de lista, este cubo. Si yo tengo una luz y una cámara, lo voy a ver en forma de lista aquí. Pero en el panel de proyecto yo voy a poder, pues, organizar, agregar todos los objetos que vayan a participar de alguna manera en mi proyecto, que yo vaya a utilizar. No necesariamente todo lo que tenga acá tiene que estar en escena actuando en ese momento. Puede estar reservado, puede estar acá alojado en la ventana de proyecto para cuando yo la vaya a necesitar. ¿Sale? Podemos tener acá o modelados 3D, podemos tener audios, podemos tener script, podemos tener escenas, podemos tener prefab, podemos tener archivos fuente, bastantes elementos que vamos a ir manipulando y manejando poco a poco. Podemos tener materiales físicos que vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata. No necesariamente, por ejemplo, si aquí tengo un material que es mi elemento que me va a poder configurar o cambiar la superficie o el aspecto de algún objeto 3D. No perdón, no necesariamente que lo tenga aquí, voy a tener que, o se tiene que mostrar acá. A lo mejor aún no lo he pasado de proyecto a escena y por eso no se va a ver acá, ¿sale? Pero va a estar reservado para cuando yo lo vaya a utilizar. Entonces aquí vuelvo a repetir, vamos a tener todos los elementos que yo vaya a utilizar en mi proyecto. Sale todos los elementos que yo vaya a utilizar. Eh, de manera que nosotros vayamos a ir creando o construyendo cada vez más grande nuestro proyecto. En esta ventana de proyecto vamos a tener más elementos. Y todos esos elementos, todos esos partes o cosas que van a usarse en nuestro proyecto en general, va a irse organizando por carpetas, ¿sale? Tenemos que ir metiendo, creando varias carpetas para ser más organizados, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, por defecto, como tenemos una escena,
y una escena es como un nivel de un juego. Digamos, también si pasamos a un ejemplo en el caso de poniendo como ejemplo o referencia a Photoshop. Photoshop, nosotros tenemos documentos, ¿sale? Creamos un nuevo documento que sería nuestro proyecto. Y dentro del proyecto nosotros podemos crear mesas de trabajo, que son como nuestra escena, nuestro lienzo de trabajo donde vamos a componer todo nuestro diseño. En este podemos crear en un mismo documento o proyecto en Photoshop, podemos crear varias mesas de trabajo en un mismo documento. Y lo mismo regresando a Unity, en un mismo documento o proyecto podemos tener varias escenas, que por lo general en un motor de juegos, como en el caso de Unity, una escena se toma como un nivel, ¿sale? Si yo en mi juego o en mi aplicación tengo más de un nivel, pues voy a tener varias escenas, ¿sale? Y por defecto, cuando creamos un proyecto, nos aparece con una escena organizada o metida en una carpeta que dice escenas, ¿sale? Acá vemos el icono, igual del lado izquierdo vemos forma de lista, y del lado derecho en esta parte lo vamos a ver en forma gráfica. Todos estos elementos que estoy mencionando, que materiales, que audio, que script, que modelados 3D, que prefab, también se les conoce en Unity como asset. ¿Sale? Un asset es un elemento de un juego. Un asset es o es un objeto o es una cosa, por mencionarlo así, no se me ocurre otra palabra, que va a ser parte de un proyecto de videojuego, ¿sale? O de un proyecto de alguna aplicación digital, hablando en términos de Unity. Permítame tantito, chavos, voy a subirle, activar mi bocina. Ok, entonces vuelvo a repetir, mientras más elementos vayamos agregando, importando, porque se pueden importar archivos, elementos a nuestro proyecto, vamos a ir creando carpetas diferentes. Y por ejemplo, si yo voy a agregar imágenes, voy a tener que crear una carpeta llamada imágenes para tener en esa carpeta solo imágenes. ¿Y cómo creamos una carpeta? Aquí en proyecto damos clic derecho. Al dar clic derecho se abre este menú. Nos vamos a la opción de hasta arriba que dice crear, y vamos a darle clic en crear folder. Voy a llamarle imágenes. Y dentro de esta carpeta, para entrar, porque vean que ahora ya tengo dos carpetas, pero quiero entrar a estas carpetas para ver qué es lo que tienen adentro. Damos solo dos clic izquierdo a la carpeta, doble clic izquierdo, y se abre esta carpeta y ya nos muestra qué es lo que tiene. La carpeta de escenas tiene una sola escena, que es la que se crea por defecto cuando creamos un proyecto en Unity por primera vez. Y se llama Sample Scenes, que es una escena de ejemplo. Y esa escena de ejemplo es esta, la que tenemos acá. Esto que vemos acá. Vemos que en la ventana escena, pues aquí se abre la escena de ejemplo. Y lo que nos muestra, pues eso por defecto, lo único que tiene al inicio una escena de ejemplo es una main camera o cámara principal y una luz direccional, ¿sale? Nosotros en las clases pasadas, pues para lo que estábamos comentando y viendo en esos momentos, se agregó una esfera y se agregó un cubo, ¿sale? Por eso es que la escena de ejemplo ya tiene más elementos, pero de inicio solo tiene main cámara y luz direccional, ¿sale? Nosotros podemos renombrar nuestra escena para, por ejemplo, no sé, si yo quiero ponerle nivel 1, en vez de que tenga el nombre por defecto que se le agregó de escena de ejemplo, puedo dar clic derecho sobre esta parte donde está este icono. Este icono
de este cubo que ven acá. Es el icono de Unity. Y así también a las escenas se les da este icono, ¿sale? De este cubito de Unity. Damos clic derecho sobre ese icono, sobre ese gráfico, se nos despliega este panel y vamos a dar clic donde dice renombrar, rename. Y podemos poner el nombre que sea, por ejemplo, nivel 1. Ahora ya cambia de nombre aquí, cambia de nombre acá y tiene lo mismo, porque nada más lo único que hicimos es renombrar nuestra escena que ya veníamos trabajando. Ahora, vamos a la carpeta de imágenes. A lo mejor yo quiero importar imágenes que posteriormente voy a estar utilizando en mi proyecto Unity. Por ejemplo, igual los assets son como todos los archivitos que voy a trabajar, por ejemplo, en After Effects. Creo que ya varios, o sí me acuerdo que hemos trabajado After Effects, ya lo hemos visto. After Effects, a la hora que nosotros creamos un archivo, creamos una composición, que es el documento, por ejemplo en Photoshop, que es un lienzo de trabajo. En After Effects, a la hora que creamos un proyecto, se crea una composición. Y por carpetas, porque After Effects tiene una ventanita también llamada proyecto, se crean varias carpetitas donde se van en esa ventana proyecto, se van a importar elementos que posteriormente se van a meter a la composición, a la línea de tiempo. Es lo mismo acá, vuelvo a repetir para que vuelvo a dar otro ejemplo para que quede un poquito más clara la definición de assets aquí en Unity. Asset es como mi composición, en el cual en esa composición yo puedo importar varios archivos que posteriormente voy a estar metiendo a esta composición, a la escena. Bueno, entonces, si yo quiero regresar, digamos que a la vista principal de los assets para que me muestre las dos carpetitas acá, nos damos clic aquí en Asset y vean que ya retrocedo para ver las dos carpetitas que tengo hasta el momento. Voy a crear otra carpeta más, a la cual dando clic derecho, no en los iconos de las carpetas, sino aquí afuera, clic derecho, crear folder. Voy a llamarle audio, ¿vale? Bueno, audio, y ahora ya tengo dos carpetas más, audio, imágenes y la de escena que ya estaba. Si yo doy doble clic en imágenes porque quiero importar algunas imágenes que tengo alojado acá en mi computadora, voy a dar clic en la carpeta imágenes. Por el momento me dice que este folder o carpeta está vacía, no hay nada efectivamente. Y para nosotros importar elementos que tengo en mi computadora, en una USB o que haya descargado de internet, quiero importar hacia aquí a Unity, vamos a dar clic derecho y vamos a irnos donde dice importar nuevo asset, importar new asset, damos clic. Vamos a dar clic, se abre esta ventana de búsqueda y vamos a buscar aquí en nuestro alojamiento local, en nuestra computadora, donde están esas imágenes que yo quiero traer e importar aquí a Unity. Vamos a ir, por ejemplo, bueno, quiero importar esta imagen. Esta imagen es una imagen JPG, que es la primera que encontré aquí en mi computadora. De hecho, no tengo muchas imágenes porque esta computadora es algo nueva y todavía no le he agregado cosas. Entonces, bueno, ya vean que mi carpetita de imágenes ya tiene un elemento. Vamos a ver si encontramos otro. Importar new asset, perdón. Vamos a irnos a... Ok. Bueno, ya tengo dos imágenes y así voy a ir importando a nuevos archivitos
eh, importamos más y más elementos cada vez, pero en esta carpeta llamada imágenes solo voy a meter imágenes, ¿sale? Y en la de audio igual podemos importar new asset, aunque yo no tengo audios. No, eso sí estoy seguro que no, o al menos vamos a ver en la música de ejemplo, no, que trae Windows, no tiene nada. Bueno, audio lo voy a dejar vacío, pero pues igual si ustedes quisieran arrastrar algún audio aquí, importar a nuestro proyecto Unity, lo pueden hacer dando clic derecho. ¿Sale? Pero por el momento yo voy a dejar vacía esta carpeta, ya que no tengo ningún audio en mi computadora. Entonces, bueno, así de manera que nosotros vayamos importando diferentes archivos, vamos a ir creando. No voy a mezclar imágenes, no voy a meter imágenes en mi carpeta que yo nombré como audio. Y viceversa, en mi carpeta de imágenes no voy a importar audio o modelados 3D o materiales o archivos script. ¿Sí? Entonces, ¿para qué tenemos que seguir esta estructura? Para ser organizados, chavos. Para tener limpio nuestro espacio de trabajo y así saber en dónde está o cómo localizar de manera rápida algún elemento. Porque nosotros podemos trabajar acá sin crear carpetas. Yo puedo importar archivos y tener acá que imágenes, que audio, que materiales, que prefab, que archivos de código, script. De aquí de manera secuencial se va llenando este espacio. Pero cuando yo quiera tal vez dirigirme a las imágenes, a lo mejor acá voy a tener cientos de elementos ya importados a mi proyecto. Me va a ser más complicada la búsqueda, más difícil saber seleccionar de manera rápida una imagen. En cambio, si lo tenemos organizado, todo limpio, por carpetitas, así si yo quiero acceder a imágenes para después agregarlas aquí a escena, me voy a ir rápidamente a la carpeta imágenes y solo voy a tener elementos de imagen y así ya busco de manera rápida mi elemento, lo arrastro y ya se suelta acá, ¿sale? O igual vean que en el panel proyecto, en esta ventanita tenemos esta parte de búsqueda que nosotros podemos buscar de manera rápida por texto qué imagen quiero yo. Si yo me sé el nombre de mi imagen, nada más la busco acá y ya me aparece. Vean que puse como este dice retrato, nada más con poner las primeras letras ya me muestra una búsqueda, un resultado. Permítame tantito. Bueno, chavos, si tienen alguna... Vamos a continuar. Les comentaba, aquí debemos ser muy organizados en nuestro panel proyecto, tener todo por carpetas para así poder acceder de manera rápida y limpia a nuestros elementos o archivos que hayamos importado en nuestro proyecto Unity. Tenemos la carpeta de imágenes donde solo voy a tener imágenes, tenemos la carpeta de audio donde solo voy a tener audio, tengo la carpeta de escenas donde solo voy a tener escenas. ¿Y cómo agrego una nueva escena? Nos vamos a File. Bueno, pero entrando o estando adentro de la carpeta escenas, me voy a File o archivo y vamos a darle nueva escena o el atajo de teclado es Control más N.
nueva escena. Esta escena ya se agregó. Vean que en jerarquía podemos darnos cuenta que efectivamente se creó una nueva escena que todavía no está acá en la carpetita de escenas. Pero mi carpetita nueva dice Untitled o que todavía pues, no se le ha agregado algún nombre ni guardado. Entonces por eso dice esta palabra. Vean que tenemos dos elementos por defecto que cada que vayamos a crear una escena siempre se van a agregar estos elementos, ya que en una escena los elementos o objetos de juego básicos para una escena es una cámara y una luz. De ahí nosotros vamos a ir agregando y agregando más cosas. Es como en Blender que nos trae una cámara siempre que creamos un documento Blender y nos trae una luz. Bueno, entonces vamos a guardar esta escena para ponerle un nombre. Yéndonos a File, vamos a darle clic en guardar o control S. Nos abre esta ventanita donde vamos a buscar en dónde queremos guardar esta escena. Bueno, en este caso vean que cuando yo le doy archivo guardar, nos abre automáticamente la ruta de nuestro documento o proyecto Unity. En este caso, yo estoy en la carpeta principal de proyectos Unity, en nuestro proyecto llamado prueba 1, en los assets, y nos muestra estos tres assets. ¿Sale? Perdón, estas tres carpetas que están en la ruta de assets. Está audio, imágenes y escenas. Obviamente escena la voy a guardar dentro de escena y voy a llamarle nivel. Profe, no se ve su pantalla. Se agrega. Y como lo guardé en la carpeta de escenas, ya me aparece acá nivel 2. Tengo nivel 1 y nivel 2. Y solo con darle doble clic a cualquier icono o escena, voy a poder entrar a escena. Ah, perdón. Gracias, No, sí es cierto. Como se fue el internet, perdón. Se fue el internet, no le di compartir nuevamente a mi pantalla. Chale, pero de todas formas, esta sesión está siendo grabada. Se las voy a pasar. Sale, se los voy a pasar a YouTube. No los escucho por lo mismo que se me fue el internet en mi computadora. Yo me conecto a mis bocinas por Wi-Fi, no por Bluetooth, ya que esta computadora, al ser de escritorio, no le compré un módulo de Bluetooth, entonces solo de Wi-Fi. Entonces las bocinas no las conecto por Bluetooth, las conecto por Wi-Fi. Y al irse el internet, pues también se desconectan mis bocinas. Ahora sí ya está conectada, ya los escucho, chavos, disculpen. Bueno, de todas formas, voy a pasarles esta sesión el día de hoy. Entonces les decía, tenemos dos escenas, nivel 1, nivel 2. Si yo quiero cambiar a nivel 2, doy doble clic, se cambia, se abre esta escena que por el momento pues no tiene nada. Vean que nada más es un mundo 3D vacío, color gris, el piso y el cielo. Y en nivel 1 pues ya tiene más o menos elementos como la esfera y el cubo, ¿sale? Que estábamos viendo que era lo que significaba. Entonces, bueno, sin más, vamos a irnos a consola. La ventanita consola es otra parte importante dentro de la interfaz de Unity. Es una ventana muy utilizada, pero es utilizada cuando nosotros estamos creando archivos fuente o archivos de código o los famosos o llamados script. Los script es un documento fuente que va a tener escrito código y que ese código va a afectar aquí a mi escena y a los elementos que tengan agregado ese código. Por ejemplo, si yo creo un código, un archivo o documento fuente que va a tener escritas instrucciones, esas instrucciones ya saben que se escriben con lenguajes de programación. Todo lo que yo escriba, las instrucciones, si yo le agrego ese documento fuente a este cubo, lo que las instrucciones o las órdenes que yo haya dado
haya escribido en ese documento fuente van a afectar solo al objeto que lo tenga agregado. En este caso, si al cubo le agrego ese script, solo el script se va a ver afectado. Si yo creo otro script y se lo agrego a la esfera, esa esfera se va a ver afectada. Cualquier documento fuente, fuente o archivo fuente que tenga código, solo se va a poder agregar encima o se le va a poder agregar a un objeto de juego, ¿sale? Para que surja efecto ese código, para que se ejecuten esas instrucciones. Si yo creo en mi proyecto, en mi panel proyecto, un script, pero no lo agrego acá a escena o aquí a jerarquía, aunque aquí esté creado mi script, no va a pasar nada hasta que yo lo arrastre y lo suelte encimita. Por ejemplo, ya vamos a crear una nueva carpeta, la cual le voy a llamar script. Clic derecho, crear folder. Voy a llamarle script. En esta carpetita solo voy a tener los scripts. Vamos a crear un script que no vamos a codificar, ya que esta materia no es de programación de videojuegos, es solo de motores de videojuegos. Todavía no se mira código, entonces, pero pues no está de más que sepan de momento qué es un archivo fuente o documento fuente, o qué es un script y cómo crear un nuevo script aquí en Unity. Bueno, entrando a la carpeta de script, damos clic derecho, crear, y vean, entre las opciones que tenemos vamos a buscar la de C# Script. El lenguaje con el cual trabaja Unity es C#. Antes se trabajaba también con JavaScript, pero de un tiempo para otro, solo empezaron a utilizar C# Script y es con el que actual se programa. Entonces, C# Script es un lenguaje de programación. Voy a llamarle, por ejemplo, jugador. ¿Sale? Pueden ponerle el nombre que sea. Entonces, este es el icono de un documento de código, de un script, que es una hojita con un numeral o un signo de gato. Entonces, de número, de gato. A este script le llamé jugador y por el momento no tiene nada. Vean que más que las líneas de código por defecto que se crean. Al seleccionar yo el script, aquí en inspector me aparecen todo lo que tiene. O sea, es como una vista previa, un preview, una ventanita que me muestra qué es lo que tiene adentro o escrito este documento de código, este documento fuente. Por el momento, cada que nosotros creamos un script, aparecen con estas líneas de código por defecto. Esta es como la estructura base de cualquier script. Aparecen las librerías, la clase principal, los métodos, ¿vale? Con sus respectivas llaves de apertura y de cierre, como lo vimos en programación, ¿sale? Para eso ustedes ven las materias de programación, para cuando se topen con este tipo de materias, pues ya sepan como los fundamentos de programación, ¿sale? Entonces tenemos nuestras librerías, nuestra clase principal y nuestros métodos. Ahorita no tengo escrita ninguna línea de código porque es un archivo nuevo, ¿sale? Que todavía no tiene programado nada. Y bueno, entonces tenemos a jugador. El jugador, si yo quisiera que tal vez lo que yo escriba después acá, no sé, que a lo mejor jugador se mueva voy a escribir las instrucciones de que se mueva cuando nosotros oprimamos ciertas teclas de nuestro teclado. Esa instrucción pues yo la tengo que dar con lenguaje, las tengo que escribir aquí en mi script, tengo que escribir esas instrucciones con lenguajes de programación, y después de que ya tenga escritas esas instrucciones o órdenes, para quien vaya a ser mi jugador principal acá, por ejemplo, a lo mejor mi jugador, digamos que es mi cubito, es mi jugador, ¿sale? Entonces yo quiero que el cubito se mueva con las teclas de flechitas de mi teclado, se mueva a la izquierda, a la derecha y con la barra espaciadora haga un brinco. Entonces si yo quiero que eso haga cubo,
Entonces arrastro este icono y lo suelto encima del cubo. O en caso contrario, si yo quiero que el que se mueva con las teclas y brinque con la barra espaciadora es la esfera, porque a lo mejor va a ser mi jugador principal, entonces agarro el script y lo arrastro. Sale solo así, a la hora que nosotros demos play, voy a poder activar esas instrucciones. Bueno, si mientras nosotros no tengamos arrastrado el script, pero lo tengamos acá nada más y no lo tenemos aquí en escena, no voy a poder hacer nada. Bueno, otra cosa interesante, vamos a... Como iniciamos a las 8:10, chavos, como son 50 minutos de clase, vamos a terminar a las 9 en punto. Ya nada más con esto último, vamos a ejemplificar los prefabs. Los prefabs son moldes, son preestablecidos también, así se les conoce, preestablecidos, moldes, plantillas, pero en Unity se les conoce mejor como prefab. Un prefab es una plantilla, un molde. Por ejemplo, decía, a lo mejor tengo un script, jugador, que script cada que yo oprima ciertas teclas va a moverse este cubo, porque ya tiene las instrucciones dadas en mi documento de código. Bueno, entonces a lo mejor yo voy a tener varios jugadores, no sé, varios elementos aquí en mi juego que van a hacer lo mismo. O sea que a la hora que yo oprima espacio, van a brincar, ¿sale? O a la hora que yo muevo las teclas de flechita, se van a mover a la izquierda o a la derecha, ¿sale? Van a tener movimiento. Pero no va a ser el único jugador que va a hacer eso con el script, ¿sale? A lo mejor voy a tener más elementos que sean igual cubos, que sean del mismo color, gris, un ejemplo, que sean del mismo tamaño y tengan los mismos componentes. Exactamente, es la copia, por eso es una duplicación. Entonces yo puedo hacer fácilmente, voy a control C, perdón, control D y duplicar, ¿sale? Ya tengo dos elementos, cubo y cubo 2. O sea, el que copié, el original, y control D para copiar, ya se duplica. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a lo mejor yo escalo, solo se escala, pues obviamente, lógicamente solo se escala el cubito que yo estoy escalando en este momento, que es este. Pero si yo quisiera, vamos a ver quién entró. Si yo, por ejemplo, no sé, tengo voy a dar control Z para retroceder. Tengo los cientos de elementos, cubos iguales. Y yo quiero que, por ejemplo, no sé, a la hora que yo manipulo su tamaño, y a lo mejor le cambio o le elimino o le agrego algún componente más acá, por ejemplo, uno de Riggy Body. No, Riggy Body, sí, Riggy Body, porque el cubito no tiene Riggy Body, el único que tenía es la esfera. Le agrego un Riggy Body, le cambié de tamaño, pero como tengo más elementos que quiero que se comporten de la misma manera que o que todos se comporten de la misma forma, entonces sería algo complicado, más tardado, laborioso, que estas mismas modificaciones, que escalé esto y le agregué un Riggy Body, también se lo tengo que hacer acá. Bueno, voy a escalar casi al mismo, tengo que tratar de ser exactos, agregar un Riggy Body. Es algo tedioso. ¿Qué tal si tengo 100 objetos iguales? Como, no sé, las moneditas, las recompensas que se ponen en un juego, que son varias monedas que se ponen en el entorno 3D. Entonces sería tedioso si ya tengo más elementos que van a comportarse de la misma forma. Tendría que igual escalarlos, agregarles manualmente a algún componente. Entonces para eso existen los prefabs aquí en Unity,
para que yo cree una plantilla en base a algún objeto, por ejemplo, en base a este, y la duplique. Y a la hora que yo le haga alguna modificación a este, automáticamente se replique en esto, ¿sale? Voy a dar control Z, ¿sale? Di control Z para deshacer los cambios que había hecho. Y vamos ahora a hacer un prefab de este cubito. ¿Cómo hacemos un prefab? Nosotros para hacer un prefab o una plantilla, un molde, en jerarquía arrastramos nuestro objeto que lo queremos hacer prefab, ¿sale? Por ejemplo, bueno, voy a hacer prefab, mejor el cubo este que era mi original. Voy a eliminar los demás, los selecciono, los elimino con suprimir. Me quedo de momento solo con el cubito. Yo sé que voy a tener en mi escena repartido más cubitos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a crear un prefab seleccionando en jerarquía al cubo. Con clic izquierdo sostenido arrastro y suelto aquí en la ventana proyecto. Pero antes tengo que tener creada mi carpeta de prefab, porque si no la iba a soltar creo que en script. Voy a dar clic derecho, crear folder, y voy a llamarle prefab. Así se escribe, prefab o prefabricado. Entonces abro esta carpeta de prefab. Ahora sí arrastro mi cubo hacia esta parte y vean qué es lo que cambia, vean qué es lo que pasa. Ahora en jerarquía, todos los elementos que sean prefab, que sean plantillas o moldes, van a cambiar de color gris a color azul resaltado, ¿sale? Se van a ver más resaltados. Eso significa que ese elemento es un prefab, cuando vean un color así azulito en jerarquía. Entonces, bueno, tenemos ya mi prefab de cubo. Ahora sí, si yo quiero duplicar, ya no voy a dar control D. Ahora lo que voy a hacer es, aquí en proyecto, simplemente arrastrar. Vean que la perspectiva me engaña, pero es el mismo objeto, mismo tamaño, ¿sale? Mismo tamaño, mismo grosor, todo. Si quiero otro cubito más, lo mismo, arrastro, y así voy arrastrando todos los cubitos que yo vaya a necesitar, ¿sale? Vean que son del mismo tamaño, solo que la perspectiva engaña. Pareciera que son diferentes, pero rotamos, movemos y son elementos iguales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa si yo modifico uno? Por ejemplo, acá ya tengo agregados, vean que tengo agregado en mi jerarquía todos los cubos que vaya añadiendo a cada escena. Y así si quiero añadir más, pues arrastro simplemente el prefab acá hacia escena. Pero si yo, por ejemplo, el original que es el que no tiene ningún número en paréntesis, ya que sé que ese fue el primerito, ¿sale? Si yo, por ejemplo, no sé, quiero modificar lo que les decía, el tamaño, el color, quiero agregarle un componente más, pero que automáticamente cuando yo escale todos escalen. ¿Cómo lo hacemos? Vean que cada jerarquía, cada objeto de juego tiene una flechita hacia sus extremos derechos, a los laterales. Tiene esta flechita que al darle clic entramos a las configuraciones del prefab, o sea, se aísla. Nos muestra una escena así de este color, azulita, porque estamos entrando al interior del prefab. Lo estamos llevando digamos que a modo edición de prefab. Ahora sí, si yo quiero escalar, puedo escalarlo con las herramientas de transformación. Lo escalo. Lo voy a estirar un poquito más. Le voy a agregar un componente Riggy Body. Y ahora me voy a regresar a mi escena, a mi vista principal de escena. Me regreso, vean que aquí donde dice cubo, tengo al costado izquierdo esta otra flechita que apunta hacia atrás. Retrocedo, me aparece esta ventanita, este mensaje que el prefab ha sido modificado. Si yo quiero guardar o descartar los cambios, le voy a dar obviamente que sí me guarde los cambios. Se guardan
y vean qué es lo que pasa. Ahora, esas copias de esa plantilla se modifican automáticamente. Y si yo veo, por ejemplo, cubo 1, también tiene un Rigibody. Si veo cubo 2, que es también tiene un Rigibody. Entonces, esa es una característica muy interesante dentro de Unity, ya que va a haber en siempre cualquier aplicación o videojuego elementos que se repitan. Lo que les mencionaba y les vuelvo a repetir, a lo mejor en un juego tenemos varias monedas que el jugador va a ir recolectando, entonces esas monedas son iguales, simplemente creamos un prefab y duplicamos. Bueno, entonces hasta aquí la explicación, chavos, siendo las 9:08, daríamos como terminada la sesión del día de hoy.